Dios uno y trino, la naturaleza divina, el principio de la operación divina, el obrar divino es conocimiento y amor, es ese conocimiento, el verbo engendrado por el conocimiento del Padre, y es el amor al Espíritu Santo que procede del amor del Padre y del Hijo. Cuando Dios crea al hombre a su imagen, esa imagen es porque el hombre tiene un alma espiritual y porque es, a diferencia de los animales, capaz de conocer y de amar. Entonces hay como una capacidad, digamos, virtual del hombre para conocer y de amar. Esto está en la naturaleza del hombre. Recuerden, la naturaleza es la esencia en cuanto a principio de operaciones. Si lo hace su naturaleza capaz de conocer y de amar. Ese conocimiento y amor tienen que desarrollarse, empiezan a desarrollarse pegando un flor de tropezón en el principio de la historia, y entonces el hombre en Adán, el hombre del pecado, que tiene como consecuencia del pecado, sufre la rebelión contra Dios, se transforma en rebelión interna, sufre en sí el oscurecimiento de la inteligencia y el debilitamiento de la voluntad. Dios no abandona al hombre en el pecado, sino que Dios quiere salvar al hombre, restaurar al hombre caído, levantar al hombre caído, pasar del hombre en Adán al hombre en Cristo. Y entonces eso Dios lo hace por la encarnación. La encarnación es de alguna manera como una prolongación de la Trinidad. Entonces uno podría decir, ¿por qué la que se encarna es la segunda persona de la Trinidad? ¿Por qué no es el Padre o el Espíritu Santo? Porque ¿qué es lo que va a hacer Dios en nosotros mediante la encarnación? Cristo viene para hacernos conocer al Padre. ¿Quién mejor para hacernos conocer al Padre que aquel que es desde toda la eternidad el conocimiento del Padre? Y Cristo viene para hacernos hijos de Dios, hijos del Padre, partícipes de la naturaleza divina. ¿Quién mejor que aquel que es el Hijo de toda la eternidad? Esa obra será luego proseguida, llevada hacia la plenitud por el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Dios que crea, el Padre que crea, se le atribuye de la manera principal el Hijo, el Verbo que se encarna, y el Espíritu Santo, que es como el alma de la Iglesia, que es el que actúa en el interior del hombre, llevando la imagen a su plenitud. En Cristo es donde encontramos, aquí en la tierra, la imagen perfecta del Padre. Cristo es la imagen perfecta del Padre. A Dios nadie lo ha visto nunca, dice San Juan. Es el Hijo el que lo ha hecho conocer. El Dios invisible se hace visible por la encarnación. Ahí hay todos estos temas, digamos, dan para... Si alguno ha leído el libro del Padre Sáenz sobre el icono, es decir, sobre las imágenes, y donde hace la teología del icono, de la icon, de la imagen, ¿de dónde parte? De Cristo. Cristo es la primera imagen. Pues es la mejor refutación de los iconoclastas, es decir, de los que no quieren que Dios sea representado en imagen. En el Antiguo Testamento Dios era todavía el Dios que nadie ha visto, pero en el Nuevo Testamento ese Dios, al hacerse hombre, se hizo imagen, se hizo icono, es decir, se hizo visible. Cristo es la primera imagen. Los que quieren destruir las imágenes quieren destruir a Cristo, y los que falsifican las imágenes, digamos, estampitas sulpicianas, cristos maricones, etcétera, falsifican a Cristo. O sea, es más grave lo que parece, no es solo una cuestión de buen gusto. Cristo es la imagen del Padre. El Dios invisible se hace visible en Cristo. ¿Y cómo se da en Cristo esta imagen, que es imagen perfecta del Padre? En la inteligencia se da en Cristo por el conocimiento perfecto del Padre. Cristo es el que revela al Padre porque es el que lo conoce desde toda la eternidad. En Cristo no hay fe, que es un conocimiento mezclado, de luz mezclado con oscuridad. En Cristo hay visión beatífica. Cristo tiene la visión del Padre. Y en la voluntad de Cristo se da
por el amor perfecto. Y aquí que vengo para hacer tu voluntad, señala la epístola a los hebreos cuando Cristo entra al mundo. Amor no es antes que nada sensibilidad. Amor de caridad es identificación sensible, es identificación real de la voluntad. Uno ama a Dios cuando identifica su voluntad con la voluntad divina. La voluntad de Cristo se identifica con la voluntad del Padre. Es decir, conoce en esa visión beatífica que no pierde acá en la tierra y ama con un amor que es todo el sentido de su encarnación y de su vida. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida. Cristo da la vida, amor que empieza en la encarnación y culmina en la cruz. Conocimiento y amor que son la prolongación de la vida intertrinitaria. Decíamos que el hombre es imagen de Dios y Cristo es imagen de Dios. Técnicamente lo podemos distinguir. Cristo es eikon, es decir, imago. Cristo es la imagen. El hombre es hecho ad imaginem, acusativo de movimiento. Cristo es la imagen plena, perfecta, realizada. El hombre es ad imaginem, es decir, tiene como una semilla, contiene el árbol, la imagen de Dios por la creación. Pero es un movimiento que tiene que perfeccionar esa imagen. Imago, Cristo. Ad imaginem, el hombre. Si queremos decirlo más simple, Cristo es la imagen con mayúscula, nosotros somos la imagen con minúscula. ¿Y esa imagen cómo la tenemos? Natural por la creación, pero quedó herida. Por la redención, aquí tenemos el hombre en Adán, aquí tenemos el hombre en Cristo. Por la redención, el hombre, asimilado a Cristo por el bautismo, renacido en Cristo por el bautismo, ¿qué es lo que recibe el hombre en el bautismo? Participación de la naturaleza divina. El hombre en el bautismo es divinizado, es hecho capaz, como decíamos antes, por la gracia, al participar de la naturaleza divina, de realizar actos sobrenaturales. Porque tenemos la naturaleza divina, podemos obrar de modo divino. ¿Y dónde se da eso en el hombre? En primer lugar, en la inteligencia por la fe. El hombre, en su inteligencia iluminada por la fe, conoce a Dios de una manera nueva por encima de todas las fuerzas humanas. No es el conocimiento de Dios de la teodicia. Lo supone, pero lo trasciende infinitamente. No hay oposición. Esa es otra de las idioteces que a veces dicen el Dios de los griegos y el Dios... Es el mismo Dios de los griegos y el de la Biblia. Lo que pasa es que en un caso es el Dios conocido indirectamente desde afuera con muchas limitaciones y en el otro es Dios que se revela. Por la luz de la fe, la inteligencia del hombre conoce a Dios con un conocimiento que es participación del conocimiento de Cristo. La fe cristifica nuestra inteligencia. Y en la voluntad podemos decir que hay un doble amor de Dios, que es el amor que confía en Dios para llegar a Dios en la esperanza, y el amor que ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos por amor de Dios en la caridad, y que son participación del amor de Cristo. Es decir, el hombre redimido por Cristo, el hombre bautizado, el cristiano, el hombre en Cristo a contraposición del hombre en Adán, ya tiene no solo la capacidad natural de conocer y de amar, sino que tiene la capacidad sobrenatural de conocer y de amar en Cristo. Esto es importantísimo. Fíjense que cuando decimos somos todos hijos de Dios, guarda, hay que hacer una distinción. Todos los hombres son hijos de Dios, somos todos hijos de Dios. En un sentido amplio, sí; en un sentido estricto, no. Somos hijos de Dios todos, en un sentido amplio, en cuanto que en Dios tenemos el origen de nuestra vida, en cuanto que Dios nos ha creado. Eso sí, recibimos la vida de Dios. En ese sentido podemos decir todos somos hijos de Dios. Nos dio la vida.
Pero ¿cuál es la definición? ¿Cuál es la definición que utiliza la escolástica para filiación? Paternidad, filiación. ¿Qué es la filiación? Origo viventis, a principio vivente, in similitudine naturae. ¿Qué se traduce? Origen de un viviente a partir de un principio viviente. Ahí estaría la creación. In similitudine naturae, es decir, en la semejanza de una misma naturaleza. La semejanza plena con la naturaleza divina está acá. Es decir, plenamente es hijo de Dios en semejanza de naturaleza, el hombre en Cristo, es decir, el hombre redimido, el hombre en gracia. El hombre natural lo es, pero en un sentido más amplio y un poco difuso. La filiación divina, por eso decimos Cristo vino como hijo para hacernos hijos en el Hijo, de una manera totalmente nueva, no solo porque Dios me creó, porque creó la vaca y creó la planta también, sino porque ese Dios que me redime para hacerme participar de su propia naturaleza. En última instancia, en fin, tratado de gracia, ¿no? Esto es incluso esto mismo es una consecuencia. Se dicen, la gracia es una participación de la vida divina. Bueno, insuficiente. La gracia es una participación de la naturaleza divina, que es anterior a la vida. La naturaleza como principio de operaciones me hace obrar. Y sí, la inteligencia obra en la fe, la voluntad obra en el amor, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero antes que el Hijo y el Espíritu Santo, que son participación de la vida divina, está la participación en la naturaleza divina, es decir, en el Padre, que es principio de todo. Y la participación en la naturaleza divina es principio de la operación de modo divino en el hombre. Esto, como decíamos, es el hombre hecho ad imagine. Es una semilla. Como es una semilla acá, la capacidad de conocer y de amar. El niño recién nacido tiene capacidad de conocer, pero no conoce todavía. El niño recién bautizado participa de la naturaleza divina. El niño recién bautizado tiene fe, tiene esperanza, tiene caridad. Las recibió junto con la gracia. Es incapaz de realizar actos de fe, de esperanza y de caridad, pero tiene fe, esperanza y caridad como una semilla. Entonces, ¿qué es la vida del hombre? La imagen con minúscula que quiere asimilarse a la imagen con mayúscula para poder entrar en la vida a la que Dios lo llama. Es decir, ese camino del hombre que vuelve a Dios, bla, bla, ¿qué es? Es esto. El hombre está al principio del camino. Participa en la naturaleza divina, tiene fe, esperanza, caridad, pero lo tiene como una semilla. Lo puede perder por el pecado, pero si vive, tiene que crecer. ¿Y de qué manera crece? Crece por la imitación de Cristo. Aquí está la clave. Crece por la imitación de Cristo. No caminamos hacia Dios con pasos físicos, no crecemos solamente con un crecimiento físico. Crecemos en tanto cuanto, por la fe, nuestra inteligencia tiene los mismos pensamientos de Cristo. Conocemos a Dios con un conocimiento superior a las fuerzas humanas y que es un reflejo de la luz de Cristo en nosotros. Ese conocimiento que Cristo tiene por visión, nosotros lo tenemos por fe, pero participamos del conocimiento de Cristo. Es sobrenatural. Y crecemos sobre todo, porque uno puede tener fe como para mover montañas, pero si no tiene caridad no pasa nada. ¿De qué te sirve disputar altas cosas sobre la Trinidad si no tienes caridad, con lo cual ofendes a la Trinidad? Dice el Kempis. Sobre todo crece por la caridad. Por San Juan de la Cruz dice que al final de la vida nos juzgarán en el amor. Es eso, es el amor de caridad. Es decir, crecemos por la fe cuando nuestra inteligencia, nuestra manera de pensar se va identificando con Cristo. Crecemos cuando nuestra voluntad se va identificando con la voluntad de Cristo, que decíamos es la forma más perfecta del amor. Es la actitud de la Virgen. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, la esclava no tiene voluntad propia, tiene la voluntad del dueño.
pone su voluntad en manos de Dios. Esa es la forma más perfecta. Identifica su voluntad con la voluntad de Dios. Cuando nuestra voluntad se identifica con la voluntad de Dios en Cristo, nuestra caridad crece. Es decir, se va realizando en nosotros la imagen divina por una identificación con Cristo, que es la imagen con mayúscula. La imagen con minúscula que somos nosotros se va haciendo parecida a la imagen con mayúscula que es Cristo. El hombre hecho ad imaginem tiende hacia la imago perfecta, que es Cristo. Entonces, podríamos decir que el pensamiento central de toda esta visión teológica está ahí. La vida del cristiano es una imitación de Cristo. Y esto, último paso, nos lleva ¿a dónde? Nos lleva hacia el final, hacia la escatología. Hacia, recuerden el cuadro anterior, hacia Dios omega. El hombre que va creciendo en Cristo llega al encuentro con Cristo en la escatología, en el juicio. Y entonces el hombre ya ahí entra de alguna manera, que es la visión beatífica. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. En la inteligencia del hombre ya no está más la fe está acá en la tierra, mezclada con oscuridad, vemos como un espejo y como un enigma. En cambio entonces conoceré como soy conocido, dice la Escritura. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Primer aspecto de la visión beatífica. A la fe la reemplaza la visión. Y el hombre que ve a Dios cara a cara, en toda su plenitud, en su grandeza, en su hermosura, en su majestad, en su bondad, el hombre que ve esta imagen del Dios trinitario, ya no en un tratado de teología o en algo racional, sino que lo contempla en la visión, al conocer a Dios así, no puede dejar de amarlo. La caridad, que es, como dice San Pablo, la única de las tres virtudes que permanece. No hay esperanza, porque la esperanza es del futuro. No hay fe, porque la fe se transforma en visión, es decir, en algo infinitamente superior, en luz sin oscuridad. Hay caridad, porque amamos a Dios, y lo amamos iluminados por la visión. El hombre no puede dejar de amarlo viéndolo tal como es. Acá sabemos, sí, Dios es lo más grande que hay, esto, lo otro, pero como eso está mezclado con oscuridad, las criaturas a veces nos llaman más fuerte que el Creador. Y aquí, precisamente, al entrar aquí, recuerden que toda la visión de la moral era el punto de llegada, al entrar aquí el hombre realiza su plenitud. El hombre realiza su plenitud. El hombre entra a participar de la vida divina. Es como decir que se pierde en Dios, pero al mismo tiempo es más plenamente Él que nunca. Ha alcanzado en sí la realización más completa de la imagen divina. Si uno lo medita esto, uno entiende la tentación del panteísmo. Todo el pensamiento de Oriente, el pensamiento hindú, en el cual el hombre se diluye en Dios como la gota de agua que vuelve al mar. El reditus sería el río que va buscando a partir de la fuente el mar. Yo creo que es comprensible la visión panteísta. O sea, es tan grande ese perderse en Dios, unirse a Dios, identificarse con Dios. Pero el cristianismo es paradojal. El hombre nunca está más fuera de sí mismo que en la visión de Dios. Y sin embargo, nunca es más sí mismo que en la visión de Dios. Es decir, por una parte uno está totalmente fuera de sí. Es el éxtasis, que es lo que pasa en los santos. El santo que en su experiencia mística contempla a Dios de alguna manera y no llega a la visión. En un momento puede estar fuera de sí, es decir, hasta con la insensibilidad física y todas las características, porque está tan tirando hacia Dios que es como si el alma se le saliera del cuerpo. No puede ver a Dios plenamente acá en la tierra. Porque si lo viera, nadie puede verlo a Dios y vivir, creo que Moisés dice.
Porque si uno viera a Dios con visión acá en la tierra, plumba, se moriría. Es decir, sería tan fuerte la tensión hacia Dios que no se saldría, el éxtasis, estar fuera de, sería total. Si uno está fuera de sí, totalmente ahí. Pero al mismo tiempo, al estar fuera de sí totalmente en la contemplación de la visión y del amor, el hombre logra la plenitud de sus potencias. Esa inteligencia que está hecha para contemplar el infinito, contempla a Dios. Y esa voluntad que está hecha para amar, ama con un amor que está por encima de cualquier otro amor. Es decir, nunca es más hombre, nunca es más plenamente hombre y nunca al mismo tiempo está tan fuera de sí. Es paradojal, pero precisamente esa es una de las características que muchas veces aparece en la fe cristiana. Frente a la simplificación de esto, de aquello, decir, no. Fuera de sí, pero al mismo tiempo plenamente sí. Tres dioses, un Dios, no uno en tres personas. Cristo Dios, Cristo hombre, no, Cristo Dios y hombre. O sea, es la síntesis difícil del dogma católico muchas veces, pero que es la que lleva a la realidad, aunque esa realidad sea paradojal y más difícil de entender que lo otro. Y bueno, esta es la idea central que rige, cuadro anterior, todo el amor entendida como camino de la criatura racional hacia Dios. Si quisiéramos ir bajando, brevemente, acá está el hombre que tiene que realizar en sí la imagen de Cristo. Acá señalamos lo que es principal en esa imagen porque venimos siguiendo esta línea. La parte espiritual del hombre, inteligencia y voluntad, fe, esperanza, caridad, las virtudes teologales. Pero Cristo, al cual tenemos que imitar y asimilarnos a Él, no es solo Dios, es Dios y hombre. Y Cristo es perfecto como Dios, el conocimiento perfecto del Padre, amor pleno del Padre, pero Cristo es perfecto como hombre. Entonces, esa asimilación a Cristo no se da solamente en el plano del espíritu, virtudes teologales, sino que esa asimilación a Cristo, Cristo hombre, esa asimilación a Cristo se da en el hombre cuando no solamente crece en sus potencias superiores por la fe, la esperanza y la caridad, sino también en sus potencias inferiores por las virtudes cardinales. Es decir, esas cuatro virtudes principales alrededor de las cuales gira toda una constelación de virtudes. Es otro de los aspectos que, si uno lo mira en la suma, e incluso en este aspecto acá abajo, en todo lo que la suma toma de Aristóteles, hay algo maravilloso. No podría ser un cuadro, digamos, de todas las virtudes. Desde las virtudes más altas, fe, esperanza, caridad, y de ahí bajando, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, pero alrededor de cada una de esas virtudes hay un montón de otras virtudes que llevan hacia la imagen perfecta del hombre. Desde virtudes centrales en la vida cristiana, qué sé yo, como la fortaleza, que es ejercicio del amor y del heroísmo, hasta esas virtudes que pone Santo Tomás por ahí, qué sé yo, como la eutrapelia que regula los juegos y diversiones, como el ornato que regula el vestido o el adorno en la persona. Es decir, no queda nada. No es solamente un esqueleto ese organismo, sino que tiene hasta detalles de terminación. En cosas que podrían ser en el hombre, digamos, sí, bueno, son más superficiales, más secundarias, pero existen. Pero existen. Y en Cristo eso ciertamente existía. Claro que en Cristo lo fundamental era esto, pero uno no se lo puede imaginar a Cristo, qué sé yo, en Cristo hay un dominio total de sí, cosa que llega hasta en sus gestos o en sus manifestaciones externas. Uno no se puede imaginar un Cristo afeminado como el de las estampitas, pero tampoco tiene por qué imaginarse un Cristo guaso a la puteada, sucio y mal vestido. No, o sea, en Cristo la armonía es perfecta y es total. O sea, va desde el centro hasta la periferia. Cristo es perfecto como Dios y como hombre. Y en la imitación de Cristo entra, por supuesto, lo central, pero entra también lo otro. O sea, es una imitación plena. Piper lo señala en la introducción a su libro Las virtudes fundamentales, cuando dice la imagen cristiana del hombre a través de las 7 virtudes.
No podemos caer en la imitación de Cristo en un mero humanismo, es decir, no, Cristo es un ídolo, es un modelo, pero no es Dios. Falsificación de Cristo. Pero tampoco podríamos caer en el seguimiento de Cristo en una especie de espiritualismo muy angélico, muy piadoso, pero que descuidara las virtudes humanas. Cualquiera de las dos cosas es una mutilación de Cristo. Cualquiera de las dos cosas es una falsificación o una falla en la imitación de Cristo. Y si no existe esta base de las virtudes humanas, lo más probable es que el otro se derrumbe. Lo que dice Chesterton, cuando se niega lo natural, lo que queda no es lo sobrenatural, sino lo antinatural. Es decir, la visión cristiana del hombre en ese sentido es total. Ese es un punto que vale la pena insistir, ¿no? Como lo señalaba en otras observaciones prácticas, es una cosa que a veces aparece en los cristianos. O el naturalismo humanista, que reduce todo a una cosa, a una moral horizontal, o el sobrenaturalismo desencarnado y angélico. En última instancia, todo esto es consecuencia de la encarnación del Verbo. Las herejías cristológicas que hicieron, negar la divinidad de Cristo o negar la humanidad de Cristo. Eso tiene un montón de aplicaciones concretas. Yo cuando daba clase de doctrina social muchas veces decía, bueno, ¿y cuál tiene que ser la actitud? ¿O por qué la Iglesia entra en la doctrina social? ¿Por qué la Iglesia entra en los temas sociales, políticos, económicos? La Iglesia no tiene que mirar a lo espiritual, a la salvación eterna. No. La Iglesia entra, por supuesto que hay una jerarquía, pero la Iglesia tiene que estar presente en eso, en la cultura, en las realidades humanas, etcétera, porque es una consecuencia de la encarnación del Verbo. Los dos errores que se dan al frente al no entender la doctrina social, ¿cuáles son? El error del tercermundismo, de la teología de la liberación, etcétera, que la Iglesia tiene que ser como un sindicato, una fuerza revolucionaria, motor de la historia, un partido político, y pierde de vista la trascendencia. Negación de la divinidad de Cristo. Cristo hombre, pero no Dios. Y por otro lado, enfrente a la doctrina social, la estupidez o el interés o el angelismo de los cristianos incluso, no, la Iglesia no tiene por qué meterse en política, el Papa no tiene por qué hablar de eso. Caca, nene, eso no se toca, yo me preocupo de rezar, miro al cielo y vivo como los angelitos. Negación de la humanidad de Cristo, es decir, no hay encarnación en la historia. En nosotros hay encarnación en la historia, pero no hay trascendencia. Las dos cosas, cualquiera de las otras dos, niega la realidad de la encarnación. En la imitación de Cristo, todo el conjunto. Lo otro, de alguna manera, sería negar la encarnación de Cristo como imagen con mayúscula, como ejemplar, también en sentido aristotélico, el ejemplar, aquello hacia lo cual tienden todas las cosas a conformarse. Como Dios y hombre, perfecto como Dios y perfecto como hombre. O sea, nuestra imitación está aquí. Entonces, cuando nosotros miramos las virtudes cardinales, no nos quedamos en un plano meramente humano, incluso porque estas virtudes son también virtudes infusas y no solamente adquiridas. Bien, podemos terminar por acá hoy. Te damos gracias, Señor, por todo lo que recibimos de tus manos. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Señor, con las virtudes cardinales, ahora como después de 2 años no dar clase, no fue tu entrenamiento, vamos a empezar con prudencia. Es decir, antes de empezar con la prudencia, vamos a dar una breve ubicación del tratado dentro del plan en general de la Suma Teológica y después también muy breve un recuerdo de algunos de los principios de las virtudes cardinales en general que ustedes tendrán que haber visto en Moral Fundamental, ¿cierto? Pero en fin, entre hoy y mañana después empezaríamos ya con la prudencia.
En primer lugar, hacemos la ubicación del tratado dentro de la Suma Teológica. Es un tema que, insisto, al empezar, no solamente en cada una de las partes de la moral, sino incluso en cada una de las virtudes. Porque la Suma Teológica no es un montón de cuestiones o de tratados yuxtapuestos, es decir, puestos uno al lado de otro como los ladrillos que hacen una pared, puestos uno al lado de otro como los libros de una biblioteca, sino que la Suma Teológica es una visión conjunta de lo divino y de lo humano, pero coherente y orgánica, digamos, es un organismo vivo, no un montón de partes o de tratados puestos uno al lado de otro. Entonces, siempre es conveniente al empezar un tratado hacer referencia a esa visión de conjunto. Digamos, es algo que es imprescindible tener siempre en cuenta. Es el axioma escolástico ese que dice unir sin confundir y distinguir sin separar. Para estudiar la teología es necesario distinguir. Entonces estudiamos, cristología, sacramentos, moral, en la moral fundamental, moral, virtudes cardinales, pero siempre es necesario la referencia, no olvidarse que esto que porque analizamos tenemos que entrar en detalle, si lo vemos así, es parte de un todo, es un organismo vivo. Es algo así como en la vida espiritual. Las virtudes son un organismo. Es decir, uno podrá trabajar ascéticamente sobre la templanza o sobre la paciencia, pero eso es parte de un organismo vivo. Por eso contrapongo la comparación del organismo vivo a la yuxtaposición. En la biblioteca un libro está al lado de otro, aun cuando sigan un orden, pero son cosas pegadas, separables, no son un organismo vivo. Entonces, cuando se estudia profundizando en un punto, en un tema, en una virtud, conviene no olvidar la referencia de esa virtud al conjunto. Hay que saber distinguir, analizar, separar, pero volviendo constantemente a la visión de conjunto. Un libro interesante en eso es el de Lafont, Estructuras y Método de la Suma Teológica, que da precisamente esa visión, como es un conjunto orgánico. Ustedes ubican la moral dentro precisamente de ese esquema de la suma, que se define con la teología del exitus y el reditus. La Suma Teológica en su conjunto es una teología del exitus, de la salida, y el reditus, es decir, el retorno. Tenemos en primer lugar toda la primera parte de la suma, que tenemos Dios y el hombre y el mundo que salen de Dios. Es decir, Dios como alfa, Dios como principio, Dios como padre, Dios como creador. Dios, el hombre y el mundo que salen de Dios. Eso es la primera parte de la suma. Mirar a Dios, mirar al hombre y al mundo que salen de Dios. La segunda parte de la suma, ¿qué es lo que ve? Aquí es donde ubicamos la moral. Es el retorno de la criatura racional hacia Dios. El hombre y el mundo que salen de Dios, sobre todo aquí en la moral, el hombre vuelve a Dios a través de, tercera parte, Cristo, Iglesia, sacramentos, hasta encontrarse en la escatología. Aquí tenemos a Dios como omega, alfa y omega. Dios, el hombre y el mundo que sale de Dios, y ese hombre y ese mundo que salieron de las manos de Dios, exitus, vuelven a Dios a través de Cristo, Iglesia, sacramentos, hasta el encuentro con Dios en la escatología. Entonces, si vemos esto, toda la teología es una visión de conjunto, de la realidad. No es un libro, no es una teoría, es una visión de conjunto de la realidad. Y fíjense que si miramos esta visión de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, cuando el concilio dice que se enseñe la teología siguiendo el orden de la historia de la salvación,
Aquí está. El plan de Dios, el hombre y el mundo que vuelven a Dios a pesar del tropiezo del pecado a través de Cristo. Fundamentalmente es eso, es la teología enseñada desde el punto de vista de la historia de la salvación. Otra cosa que vale la pena señalar, decíamos, la secunda pars, que es retorno de la criatura racional hacia Dios, y eso es la moral. Santo Tomás no separa la moral de la teología. La moral es una parte de toda la cosmovisión teológica del éxitus y del réditus, por la cual el hombre y el mundo, el hombre sobre todo, acá no se trata del hombre, no, el hombre que sale de Dios vuelve hacia Dios. Entonces, la teología en la visión de Santo Tomás está integrada, la teología moral está integrada en el conjunto de la teología. Podrá ser una parte, pero no es una cosa aparte, como durante los últimos siglos se enseñó. Es uno de los motivos de la crisis de la teología moral, es precisamente eso, haber separado la moral del dogma. Porque se separó la moral del dogma, la teología moral se transformó en ¿qué? En fin, casuística. Una escuela que no es para despreciarla, ¿cierto? Hubo grandes santos como San Alfonso Ligorio, pero fue un empobrecimiento de la moral. Las virtudes teologales desaparecieron de la moral, pasaron a ser parte del dogma. La moral en que se transformó, en moral casuística, receta de cocina para confesores. Es decir, saber distinguir, esto es pecado, esto no es pecado, esto está prohibido, esto está permitido. Es decir, una moral empobrecida. La moral en la visión de Santo Tomás es totalmente positiva. Aparece el pecado, pero fundamentalmente es el retorno de la criatura hacia Dios. Es el camino hacia la escatología, hacia la santidad, hacia la salvación. No es la moral solamente un recetario para saber confesar. Es una tentación permanente, ¿no? Eso lo diremos y lo repetiré. Cuando uno entra en las virtudes en concreto, mientras uno está tocando los principios fundamentales de las virtudes, por ejemplo, uno ve que a veces la clase mira con cara de vaca viendo pasar el tren. Pero donde uno baja del principio y entra a las circunstancias concretas, inmediatamente se levanta la mano: padre, ¿qué pasa si un tipo que robó resulta que después no sé qué? Es decir, la casuística interesa, digamos, o llama la atención más que los principios. Los principios parece que están allá arriba. Un tipo quiere tener todos los problemas resueltos para que el día que se sienta en el confesionario sabe qué hacer, tiene el manualito. Y después son los que se enojan: no, lo que enseño, lo que aprendí en el seminario no sirve para nada, pues eso no me apareció en la confesión, o apareció en la confesión y no lo había visto en el seminario, etc. O sea, esta es la visión de conjunto, o sea, ubicación de la teología moral. Si pasamos para ubicar el tratado acá, dentro de esto, en ese retorno del hombre a Dios, que es la moral, que es lo primero que se ve, aquí tenemos también el esquema de la segunda parte. Como es un camino, como es algo que se hace, como pertenece al orden del obrar más que al orden del ser, ¿qué es lo primero que hay en el orden del obrar? Lo primero es el fin. Cuando uno quiere construir una casa, primero existe la casa en la imaginación, en el plan del arquitecto. Eso es lo primero, el fin. Si me empiezo a poner ladrillos sin saber qué quiero hacer, no sé, sale cualquier cosa. Pero si tengo el plano, voy construyendo de acuerdo al plano. Lo primero en el orden del obrar es el fin. Y por eso, ¿qué es lo primero que pone Santo Tomás en la teología moral? Es el tratado de la bienaventuranza. Es decir, el hombre ha sido creado, diríamos, este tratado está íntimamente ligado con la primera parte de los ejercicios. El hombre ha sido creado para conocer, hacer reverencia, servir a Dios y mediante esto salvar su alma. Lo primero es el fin, es la bienaventuranza. Y el hombre que se encamina hacia esa bienaventuranza. Entonces, podemos ubicarlo, digamos, como fin. Ocupa el primer lugar, pero es el fin. Y decíamos que en la moral, el hombre que sale de Dios, alfa, camina hacia Dios, es decir, hacia la bienaventuranza. ¿Cómo camina el hombre hacia la bienaventuranza?
Santo Tomás dice, el ángel con un solo acto, como un chispazo en la mente del ángel, acepta a Dios y con eso es feliz para toda la vida. O lo rechaza como el diablo y con un solo acto al diablo. El hombre, en cambio, dice, ¿cómo camina el hombre hacia Dios? Dice, con muchos pasos, pero esos pasos no son pasos materiales. Esos pasos son las decisiones libres del hombre, son los actos humanos. Entonces, después del Tratado de la Bienaventuranza, vienen los actos humanos por los cuales el hombre se encamina a Dios. Ubiquen este esquema dentro del otro. Réditos, vuelta hacia Dios, vuelta de la criatura racional hacia el Creador, que como padre me puso en camino y me espera al final para hacerme feliz. Bienaventuranza, actos humanos, con todo lo que hay adentro, actos libres, actos voluntarios, involuntarios, actos buenos, actos malos, actos meritorios, etc. Pero los actos del hombre no son tampoco elementos aislados. El hombre a través de sus actos va creando en sí mismo inclinación que lo ayuda para obrar bien o para obrar mal. Y entonces ahí es donde tenemos los principios interiores de los actos humanos, que son los hábitos y las virtudes, o que son los vicios y los pecados. Porque el hombre, con su libertad, puede encaminarse hacia el fin para el cual ha sido creado con sus actos buenos, o tiene la posibilidad de apartarse de ese fin, vicios y pecados. Aquí ya tenemos algo que es clave para la moral. Es una de las fallas de la moral en varios de los tratados de moral moderna. Un Hering, por ejemplo, empieza por perder el lugar principal que ocupa la bienaventuranza. Y en última instancia podríamos decir que en la bienaventuranza está la clave. ¿Qué es la moral? El retorno de la criatura racional hacia Dios a través de sus actos. Entonces, ¿qué es un acto bueno? Un acto que me lleva hacia el fin. ¿Qué es un acto malo? Un acto que me aparta del fin. El pecado es eso. Es un desviarse del camino. Es un tiro fuera del blanco. Es apuntar una flecha hacia la nada en lugar de apuntarla hacia su centro. Todo esto es muy simple, es muy esquemático, pero es algo que conviene tenerlo en la cabeza, porque esto es el conjunto. De ahí vamos bajando hacia lo concreto. Pasos que me llevan hacia Dios, pasos que me apartan de Dios. Esos pasos van creando en mí una inclinación buena o mala que me hace obrar fácil, pronta y deleitablemente, para bien o para mal, vicios y virtudes. Pero Santo Tomás todavía añade otra cosa aquí que es importante. Dice, los hábitos y las virtudes son los principios internos de los actos humanos, pero también están los principios externos de los actos humanos. Y ahí es donde el tratado de la moral fundamental culmina. Acá hay muchos puntos en común con la ética, pero donde culminan teológicamente, está ahí. Dice, ¿cuáles son los principios externos de los actos humanos? Dice, el principio externo principal es Dios, que me ilumina con la ley y me mueve con la gracia. Parece muy simple, pero es fundamental. Me ilumina con la ley, es decir, el hombre tiene este camino hacia Dios. ¿Cuál es la función de la ley? La ley es como un sol que ilumina el camino hacia Dios. Esto es una noción clara. Precisamente uno de los problemas de la moral casuística, uno de los problemas de esa moral que quiere limitar la moral a permitido, prohibido, pecado, no pecado, ¿qué es? Es que la ley internalizada en la conciencia es como un límite a la libertad del hombre. La moral casuística tiende a determinar todo lo que es obligatorio por la ley. Y bueno,
Más allá está el campo de la libertad. Pero la ley y la libertad son como dos potencias que chocan. Lo que tiene una pierde la otra. Hay como una dialéctica, como una contraposición. Y eso es lo que está en la mentalidad normal del católico medio. ¿Es obligatoria la asistencia a misa el 8 de diciembre? ¿Esto está permitido o está prohibido? Es la moral heterónoma, la ley desde afuera. He hecho el acto sexual utilizando medios prohibidos por la Iglesia. No porque sea mala la anticoncepción que va contra la... No, porque está prohibido por la Iglesia. El Papa un día se levantó de mal humor y sacó una encíclica diciendo pildoritas no. Es decir, la ley aparece como algo que viene desde afuera y que me corta la libertad. Eso es una consecuencia de esa moral. Y eso es un esquema del cual no se escapan los neomoralistas que hacen tanto daño en la Iglesia. Es decir, toda la escuela de Hering, Marciano Vidal, Hortelano, Corran, sucesores. No se escapan de eso. Curioso, Hering tiene un tratado de moral, 3 tomos de Herder, viejo ya, la ley de Cristo. Hering saca un nuevo tratado, la ley de Cristo tiene sus defectos, pero es aceptable. Saca un nuevo tratado hace algunos años, libertad y fidelidad en Cristo. Totalmente inaceptable. Pero aparece la dialéctica. Acá se inclinaba por la ley, acá se inclina por la libertad. Eso lo señala muy bien, es un librito que lo recomiendo, sobre todo para tener una visión general de la problemática moral actual, es el de García de Haro y Celaya, La moral cristiana real. Tiene una buena crítica de todas las corrientes de la teología moral contemporánea. Y una crítica que no va tanto a este punto determinado, si pena de muerte sí o no, si anticonceptivo sí o no, sino a los principios que inspiran esa moral. Y él señala eso. Dice, no han escapado de la dialéctica ley y libertad. En cambio, en esta visión de Santo Tomás, no hay contraposición entre ley y libertad. Porque la ley, ¿qué hace? Me ayuda a realizar plenamente mi libertad. El hombre es verdaderamente libre, no cuando se pierde en el abismo del pecado, sino cuando se encamina hacia la plenitud personal y sobrenatural de Dios. Y la ley es como un señal en el camino, la ley es como un sol que me ilumina el camino, la ley es una ayuda para la libertad. Dios me mueve iluminándome con la ley. Aquí se rompe la contraposición, esa es la visión tomista. Y sobre todo otra cosa, es Dios que me ilumina con la ley y que me mueve con la gracia. Y aquí completamos el esquema. Porque este camino de la criatura racional hacia Dios, podríamos decir que, como figura en los mapas, camino en construcción. Es decir, el hombre que sale de Dios vuelve hacia Dios. ¿Cómo? A través de esos pasos que son los actos humanos. Pero este fin al cual el hombre está destinado está infinitamente por encima de las fuerzas del hombre. El hombre, por sus solas fuerzas humanas, puede dar millones de pasos, es decir, de hacer actos incluso buenos, pero no puede alcanzar el fin, porque el fin está por encima de sus fuerzas. El fin al que Dios nos destina no es una mera felicidad natural, sino que Dios nos destina a un fin que es una felicidad sobrenatural, que es una divinización. Sobre esto volveremos después. El hombre por sus propias fuerzas no puede alcanzar a Dios. Fíjense que es otra de las tentaciones, de las carencias del cristiano de hoy. Hace un rato decía, una de las carencias es ese concepto de la ley como algo que limita la libertad, como algo exterior a mí, como capricho de Dios, escoto. Ahora, si miramos esto, ¿cuál es la mentalidad del cristiano medio? Pelagio. Pelagio no era solamente un monje del siglo III o IV que niega la necesidad de la gracia, que San Agustín lo apaleó, los concilios lo condenaron,
sigue existiendo, es una tentación permanente del catolicismo pelágico, tentación permanente, es la libertad sin la gracia. Si uno le entra a preguntar a los cristianos medios que andan caminando por la calle, que salen de misa o que no van a misa, ¿yo para qué necesito ir a misa? Yo soy un buen tipo, yo no robo, ni mato, no hago daño a nadie, ayudo a los vecinos. Es decir, yo me salvo por mis obras. Yo no necesito la gracia, no necesito la confesión, la comunión, los sacramentos. Se murió, si hacía 80 años que no pisaba la iglesia. No, pero se tiene que haber salvado, era una buena persona. No basta ser una buena persona para salvarse. No basta con que no robo, ni mato, ni hago daño a nadie. La cosa de los fariseos, la ley de las obras. Todas las obras buenas que puede hacer un hombre, que serían estos pasos, por sí mismas no llevan hasta el fin. Por eso es el camino en construcción. Y aquí es donde aparece la culminación, precisamente, de toda la moral fundamental de Santo Tomás, es decir, de toda esta visión de la teología moral. ¿Qué es lo que me hace posible que este camino en construcción sea un camino construido y que llegue hasta Dios? Es la gracia. La gracia que tiene una doble función. Por un lado, la gracia es sanante, es decir, sana la naturaleza humana herida por el pecado. Por otro lado, la gracia es elevante. Como decía el alemán, elefante. La gracia es elevante, es decir, me da la fuerza para seguir el camino hasta el final. Proporciona mis actos humanos hacia el fin sobrenatural. No hay una proporción natural entre el acto humano, por más bueno que sea, por más heroico que sea. Si yo entregara todos mis bienes a los pobres o entregara mi cuerpo a las llamas, dice San Pablo, si no tengo caridad no me sirve. Es decir, sin gracia. Estará muy bien, felicitaciones, le ponemos un monumento por lo que hizo, premio humano. No hay proporción entre el mayor acto bueno, heroico de un hombre y el fin sobrenatural. En cambio, la gracia que me hace participar de la naturaleza divina se transforma en un principio de mis actos que proporciona esos actos al fin. Y esa es la culminación de toda la visión general de la moral de Santo Tomás. Una culminación que ya empieza aquí. Pues Santo Tomás empieza, ustedes lo habrán visto en Moral Fundamental, con el Tratado de la Ley, ley humana, ley, pero ¿dónde culmina el Tratado de la Ley? La ley nueva. La ley nueva, que es la ley de Cristo, que es la ley del Espíritu Santo, que es la ley del Espíritu Santo que habita en mí y me hace obrar connaturalmente por un interior instinto hacia las cosas de Dios. Me hace obrar por amor y no por temor. La ley nueva es la gracia. La ley nueva en su aspecto principal no son los mandamientos, sino que es la gracia que actúa interiormente. Es decir, todo este tratado culmina en esa ley que ilumina mis pasos hacia Dios y que se identifica con la gracia. Vamos, me demoro un poco, insisto en esto, por eso, por lo que decía al principio, ¿cierto? Volvamos un poco a la visión de conjunto, después bajamos hacia lo concreto y hacia la función que tienen dentro de estos tratados de las virtudes y las virtudes en sí. Y hay otra cosa que me interesa señalar. Ya al tratar esto indiqué algunos aspectos de la visión moral de Santo Tomás. Decíamos, es una visión teológica, no es aparte de la teología dogmática, es una parte del conjunto de la teología y de la teología como lectura de la realidad. Es una moral no tanto casuística, fundamentalmente es una moral de virtudes, precisamente porque las virtudes es lo que me empuja y da fuerza hacia el fin. Santo Tomás va a estudiar toda la moral particular a través de las virtudes. También aparece el pecado. Ojo, no es la estupidez, sino hay que ser positivo, no. Aparece el pecado, pero pone el acento no en el pecado, en la virtud. Y después de estudiar la virtud dice, contra esta virtud existen tales y tales pecados. Pero lo que prima no es el pecado, es la virtud.
En la moral casuística, ¿qué es lo que prima? El pecado y la determinación de los pecados. Y la virtud queda olvidada, por lo menos queda medio la sombra. Ese es un elemento importante. Está el pecado. Si quisiéramos hablar de la moral sin hablar del pecado, en un cuadro tiene que haber luces y sombras. Prima la luz sobre la sombra. O sea, es un elemento que es importante tener en cuenta. No lo organiza sobre los 10 mandamientos en su aspecto de prohibiciones, sí. Figuran los mandamientos, tienen su función y todo, pero la moral es una moral de virtudes. Es decir, la potencia del hombre que camina hacia Dios, movido en sus actos y empujado por la gracia e iluminado por la ley. Pero hay una cosa más que se puede decir, que sería el otro esquemita, y con eso termino la ubicación, digamos, en el conjunto de la suma, que esta visión teológica y la moral, decíamos, es un organismo vivo, es un conjunto, no es una yuxtaposición de tratados puestos uno al lado de otro como los ladrillos. Entonces, en ese organismo hay algo que se pueda señalar como columna vertebral. O sea, ¿cuál es de alguna manera la idea principal que subyace en el fondo de toda esta visión de la moral en Santo Tomás? Ha habido distintas interpretaciones, pero yo creo que hay una que es clave, porque se une con la visión que dábamos recién, y es que la moral en la visión de Santo Tomás tiene como idea clave el seguimiento de Cristo, y el seguimiento de Cristo como imitación de Cristo y como realización en nosotros de la imagen de Cristo. Creo que esa es la idea clave. Algunos de los últimos números de la revista Gladios hay un artículo del padre Miguel Fuentes sobre la imitación de Cristo en Santo Tomás, donde indica y señala más o menos esto, ¿no? Yo diría que el artículo es tal vez un poco más erudito, más científico, da un poco la idea general, pero tal vez insistiendo mucho sobre la búsqueda de textos y todo eso, podría perderse un poco la vista, pero es bueno y señala un punto que no es, como parecería por la cantidad de textos, un texto algo secundario. Para afirmar esto, poniéndolo también en dibujito, podemos indicar lo siguiente. O sea, la imitación de Cristo es la realización en el hombre de la imagen y de la semejanza divina. Y es otra forma de mirar ese esquema de la historia de la salvación. La Escritura nos dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y en el relato de la creación, en la Escritura, en el Génesis, se distingue la creación del hombre de la creación de todas las otras criaturas. Se distingue temporalmente, se distingue de alguna manera hasta con la expresión cuando dice Dios vio que era bueno, sol, luna, estrellas, animales, y cuando crea al hombre, Dios vio que era muy bueno. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imagen y semejanza son dos cosas relacionadas y distintas. Podríamos decir que imagen señala más vale el aspecto estático, lo que hace a la naturaleza del hombre en sí, y la semejanza el aspecto dinámico, el obrar humano conforme a Dios. Pero esa expresión imagen es única. Los santos padres distinguían entre el hombre y todas las otras criaturas, diciendo que en las criaturas existe son vestigia de él. Es decir, en las criaturas está la huella de Dios, el paso de Dios. Vestigia el que camina, digamos, sobre la arena o el barro y deja marcada la impronta. Es una huella. Todas las cosas creadas tienen la huella de Dios. Por eso es posible, San Pablo, a partir de las criaturas, llegar al Creador.
porque en las criaturas está la huella del Creador, está la marca del Creador. Y no simplemente en una teodicea natural, sino en una teología que supone la revelación y entonces ilumina la naturaleza con una luz nueva, se podría llegar a decir que en las criaturas incluso está la huella o el vestigio de Dios trinitario. O sea, no se puede, por la mera razón, se puede llegar a descubrir a Dios, no la Trinidad, pero conocida por revelación la Trinidad, en todas las cosas del mundo, de alguna manera está impresa la imagen de la Trinidad, la huella de la Trinidad. Esa es una idea central en todo el pensamiento, sobre todo, por ejemplo, de San Buenaventura. La imagen trinitaria de Dios marcada o impresa en el mundo. Aparece en San Agustín cuando habla de la mente del hombre, de la Trinidad, por comparación con la mente del hombre y todo, pero referida a las criaturas, está en San Buenaventura. Las criaturas son vestigios, huella de Dios. Solo el hombre es imagen. Cuando uno construye algo, el artista o el artesano, que para los antiguos no tenían diferencia, es lo mismo, deja su huella en aquello que hace. Deja la huella en la mesa el carpintero, y deja la huella en el cuadro el pintor, y deja la huella en la sinfonía el músico. Uno puede ver un cuadro de algún artista que nunca lo ha visto antes y reconocer la huella del artista, más en algunos que en otros. Pero si uno ve un cuadro del Greco que nunca lo vio antes, uno dice, esto es del Greco, evidentemente. Esas figuras alargadas, esa delgadez mística, etcétera. Hay algo ahí, es inconfundible. Y así en una buena cantidad de pintura uno puede escuchar una música que nunca ha escuchado y decir, esto es de fulano tal. Es decir, el artista deja la huella en lo que hace, en la música, en el objeto, en el cuadro. Entonces el cuadro, la mesa, la sinfonía, tienen la huella del autor, como las cosas creadas tienen la huella de Dios. Pero en cambio, la imagen no. Solo, eso dice relación al humano. El hijo es imagen del padre. Un hijo es imagen del padre. A veces físicamente lo ve y dice, vos sos hijo fulano y tal. Pero a veces no es solo una imagen física. Cuando uno ve un niño, un joven, dice, este tipo viene de una buena familia, se ve que ha recibido una buena educación. O sea, la imagen del padre puede ser no solo física, sino también espiritual. Y eso nos acerca también a esta diferencia. El hombre es imagen de Dios. Las criaturas son vestigio de Dios. ¿Y de qué manera el hombre es imagen de Dios? Ciertamente que no somos físicamente imagen de Dios, porque Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu, Dios es invisible, Dios no lo ve nada. Y entonces, ¿qué es lo que en nosotros es imagen de Dios? En el hombre lo que es imagen de Dios es la parte espiritual, la parte psíquica. ¿Y de qué manera es imagen de Dios? Es imagen, diríamos, del Dios trinitario. Miramos hacia Dios, miramos hacia la Trinidad. Por es la síntesis de esa naturaleza divina y de ese misterio de Dios. El Padre se conoce a sí mismo, y en ese conocerse a sí mismo el Padre engendra al Hijo, que es el conocimiento y el verbo de Dios desde toda la eternidad. Y el verbo y el Padre, al conocerse, se aman, y de ese amor procede el Espíritu Santo, como amor personal en la Trinidad. Esa es la síntesis del misterio. ¿Y eso qué supone? Se supone que en Dios hay ser, el Padre, hay inteligencia y hay voluntad. En la inteligencia, Dios conoce y el conocimiento engendra el verbo. El Padre conoce, el conocimiento engendra el verbo. El verbo y el Padre se aman, y ese amor es el Espíritu Santo. Es decir, en Dios hay conocimiento, en Dios hay amor. Este es el Dios alfa
recuerden el esquema anterior, que crea al hombre. Y cuando dice crea al hombre a su imagen, ¿qué significa? Que Dios crea al hombre, a diferencia de la planta, de la piedra, del animal, con un alma espiritual, con una inteligencia y con una voluntad que hace al hombre capaz de conocer y de amar. El hombre es imagen de Dios por la creación, porque es, ¿no? O sea, acá tenemos Dios en sí, acá tenemos la creación, Dios alfa, el hombre es capaz, por la creación, capaz de conocer, de conocimiento y de amor, es decir, inteligencia, voluntad. Aquí está la imagen de Dios creador en el hombre. El hombre, un tercer paso en la historia de la salvación, ¿qué es? Es el pecado. El hombre utiliza mal su inteligencia y su voluntad, desvía su voluntad del mandato divino porque quiere transformarse en conocedor, es decir, en dueño del bien y del mal. Aquí tenemos la realidad del pecado. Antes decíamos imagen y semejanza. El pecado destruye en el hombre la semejanza divina. No llega a destruir la imagen, eso sería luterano. Pero la imagen de Dios en el hombre queda oscurecida por el pecado. Es decir, el pecado hiere la inteligencia con la oscuridad, hiere la voluntad con la debilidad. Por el pecado la inteligencia del hombre se oscurece, se abre hacia el error, hacia la mentira. Por el pecado la voluntad queda debilitada, la voluntad se subleva contra la inteligencia. Caído de Dios te caerás de ti mismo, dice San Agustín. El que se rebela contra Dios en el cielo siente en sí mismo la rebelión interior, consecuencia, digamos, oscurecimiento de imagen. Vamos